Porque en este momento está dando algunas explicaciones María Epifanía González, recordemos ex titular de CEPRELAT y la madre del abogado Joselo Rodríguez. Ya tomamos la señal. Procesos donde participa mi hijo, él como abogado, consultor, porque ayer he visto hasta que ya pusieron en duda de que él sí terminó o no terminó la universidad, con un papel del 2014. En el 2014 esto no podía por su edad terminar todavía la universidad. Él terminó en el 2016 y tiene su título de abogado. María Epifanía. Vamos a iniciar, sí. Quiero comentarte que estamos también al aire con los compañeros de Noticias Paraguay en este momento. Están tomando la señal y retransmitiendo. Carolina, Juanca, si quisieran hacer preguntas, esto está abierto. Estamos conversando con la ex ministra de CEPRELAT, María Epifanía González, a quien le decía que yo no quiero escuchar sus explicaciones de madre, porque me parece que está en su legítimo derecho de eventualmente salir a defender al hijo. Cualquier madre lo haría. Quiero aclarar que no le buscamos en este momento en ese carácter, la buscamos porque ella reclamó que yo no había escuchado su versión, pero en realidad su única versión que me interesaba conocer era su versión como exministra de CEPRELAT cuando había renunciado, y que en este caso en particular, si ella quisiera hablar en nombre del hijo, que lo haga, pero que no es una cuestión que nosotros lo obligamos, porque eso es absolutamente personal en cuanto a las responsabilidades. Lo que estás diciendo, María Epifanía, es que ¿cómo Joselo se pudo meter a todas estas reuniones y participar de todas estas reuniones si es que el propio Ferreira no lo consentía? Ese es el punto. O sea, si uno va a la mesa de entrada de la ANDE, tiene que estar. Porque yo manejé una institución, o manejé varias. Entonces uno sabe que eso queda registrado. Venga quien venga. Queda registrado. Dos, la debida obediencia no existe. Y si hay algo que yo como administradora de una institución te puedo decir, que cualquier información que uno tenga le llama al presidente y él te recibe inmediatamente. O sea, y la debida obediencia, ese es el punto central, nunca puede existir. ¿Y por qué crees, María Epifanía, por qué crees que Pedro Ferreira, o por qué sabes, según lo que te dijo Joselo, no lo que crees, lo que sabes, por qué Pedro Ferreira en ningún momento, así como denunció que no era beneficioso el punto 6, o si era beneficioso, o cuánto por ciento es lo que había que contratar, y si teníamos que pagar más o teníamos que pagar menos, ¿por qué crees que él nunca, si tenía contacto directo con el presidente, nunca en todas estas conversaciones que ahora están saliendo, nunca le dijo, acá me están enviando un chico que actúa en nombre del vicepresidente y que palabras más, palabras menos están negociando nuestra soberanía energética? Yo, en primer lugar, es muy importante, él no estaba negociando la soberanía energética. Y hoy me entero que había otra empresa también que quería comprar. Eso lo vi en la tele. No solo esta empresa. O sea, el interés de vender por Paraguay, yo estoy viendo, lo que estoy leyendo, había en la ANDE, que era la institución responsable de eso. Porque cada institución es responsable de algo. Pero lo que te pregunto, entonces, María Epifanía, es ¿por qué Pedro Ferreira no denunció lo que hoy está denunciando? Claro, porque él quería seguir conversando. Entonces, si a mí me llega un WhatsApp de alguien, y si yo no estoy de acuerdo, inmediatamente voy a poner, por eso le digo, yo no solo soy mamá, fui administradora de una institución importante. Entonces, yo sé que si algo uno cree que puede dañar a su institución, pues inmediatamente yo reenviaría ese WhatsApp y me iría corriendo a donde esté. Discúlpenme, pero eso, en ese punto quiero concentrarme, en la responsabilidad del funcionario público. Yo estoy segura, porque creo que el señor Ferreira es un señor con buenas, tenía conocimiento técnico y y quería realmente vender energía. Yo creo que por eso él continuó, porque mi hijo, a mí que no me vengan a decir como administradora de institución que uno le va a estar escuchando a un chico y no va a estar consultando si es cierto o no. Él, ¿por qué continuó? Porque creía conveniente para su institución.
Ahora, María Epifanía. Ok, pero ahí Sí. me voy a ese punto. Sí. Quiero detenerme. Él dice, yo le di, ahora, ¿quién le dio la información del punto 6 a mi hijo para que les transmita? Pedro Ferreira. Y él mismo admitió que le dio. Si ustedes ven el programa La Lupa, él dice, yo le di porque creía que él trabajaba en la vicepresidencia. Y ahí quiero pararme. Imaginemos por un instante que mi hijo sea el director jurídico de la vicepresidencia. Le daría el responsable de una institución al director jurídico de la vicepresidencia para que retransmita al sector privado de Brasil si no hay un objetivo. O sea, él no le dijo anda y llevarle. En primer lugar, me entra en la cabeza cómo uno no va a poder llevarle si el destinatario era el vice. El destinatario no era el vicepresidente, el destinatario era el sector privado. ¿Qué es lo que es mi conclusión? El presidente de la ANDE, tal vez con su mejor intención, lo que él no logró en esa etapa de negociación, él lo que quiso hacer es un último intento de ver si el sector privado, ya que tenían un objetivo común, lo lograba. Entonces le retransmite a mi hijo. ¿Por qué mi hijo le retransmite la respuesta? Porque la respuesta, si vos analizás, no es la respuesta a mi hijo. Es lo que le dicta Brasil, los empresarios o el intermediario. Entonces, él le retransmite eso a Pedro Ferreira. ¿Por qué a Pedro Ferreira? ¿Y por qué no al vicepresidente? Porque el destinatario era Pedro Ferreira, el presidente de la ANDE, que tenía un objetivo: intentar vender la energía, que para todos era beneficioso. En realidad era el hombre que podía decidir. ¿Cómo? En realidad era el hombre que podía decidir y el hombre que... Está bien. Entonces, pero veamos si acá había un elemento oscuro. Mi hijo le iba a retransmitir al vice. Y María no al Epifanía, si no había ningún elemento oscuro, ¿por qué tu hijo? Porque eso sí quedó en evidencia posterior. Y te repito, me incomoda el interpelarte a vos por una cuestión de tu hijo. Me encantaría tenerlo a él de frente y hacerle estas preguntas a él, pues ya es grande y debe hacerse responsable de las cosas que hizo. Y si alguien lo mandó, creo que vos le escuchaste. si alguien lo mandó, públicamente si alguien lo mandó a hacer, también habría que transparentar todo eso. Pero ¿por qué tu hijo lo mandó a hacer? ¿Por qué tu hijo terminó borrando los mensajes que eran claves y sustanciales en medio de toda esta historia? Según lo que primero dijo en La Lupa. Pues primero en La Lupa dijo, borré los mensajes con el vicepresidente, con Pedro Ferreira. Porque él nunca se imaginó este escenario. Nunca. Usted es joven, Santiago. Él es un chico del milenio. Es una persona que yo mensaje conmigo, por ejemplo, yo mismo borro, él borra. O sea, él en su mente no entró toda esta, porque él lo que estaba era con el sector privado. Y estaba siguiendo la tratativa con una institución que se jactó siempre de honesta, que es la ANDE. Él no estaba siguiendo la negociación con el vicepresidente. Ojo, punto 1. Punto 2, ¿quién le da la información? Y eso admitió el propio Ferreira. Fue Ferreira. Ahora, María Epifanía, discúlpame. La información. Sí. María Epifanía, ¿cuál es la relación que tenía tu hijo con Pedro Ferreira? Porque en algún momento él intenta involucrarlo a toda costa, dice tío Pedro, pero en los mensajes claramente se ve que se refiere al señor presidente de la ANDE, me gustaría, o sea, súper formalismo, y aparentemente en lo que se ve en los mensajes no había un relacionamiento para llamarlo tío Pedro. Eso por un lado, y por otro lado, ¿cuál es el relacionamiento con Hugo Velázquez? Él en verdad tenía un relacionamiento de familiaridad con él. Te empiezo por lo primero. Pedro Ferreira, yo le conozco a los hijos de Pedro Ferreira, lo he visto en mi casa, he compartido con ellos, pero a Pedro Ferreira sí no lo conozco. O sea, lo conozco por tele, o porque nos hemos cruzado en en alguna fiesta. Creo que fue una vez coincidimos en la fiesta cuando asumió el presidente, pero lo conozco así. Ahora,
yo creo que no, me duele luego que mi hijo le diga tío Pedro, no me gustaría. Es más, ya le prohibí. No, a mí sus hijos me pueden seguir llamando tía, ¿verdad? No tengo problema. Pero ese es el conocimiento. Él se conoce desde... no conozco mucho el tema. Pero lo único que yo te puedo decir es que yo a los hijos de Pedro Ferreira no lo voy a negar. Y nunca me ha molestado que me digan tía. ¿Y con respecto a Hugo Velázquez? Mi hijo le encanta la política. Él es un chico que, mira, yo sé que es apoderado. Yo te digo, yo soy cero política, técnica 100%, pero a él le gusta la política. Y lógicamente que está con el vice por el tema de política. Le encanta la política. El vicepresidente, todos sabemos que es político, o sea, tiene una carrera política. Mi hijo está haciendo esa carrera política y lo está haciendo creo que hace 2 años. Yo veo, a veces él me pide permiso porque él ya prácticamente no estuvo porque él se casó y se fue a vivir. Y entonces él a veces, como vive en un departamento muy pequeño, me dice, mami, ¿me puedes prestar tu patio? Quiero hacer una reunión. Y a veces veo miles y miles de gente en mi casa, ¿verdad? Yo no quiero truncarla, él sueña. María Epifanía, por favor. ¿Me permitís, por favor? Quiero darle la palabra también a Juanca, a Carolina, o no sé si está Fito, si quisieran hacer alguna pregunta. Les escucha la ex ministra de CEPRELAT. Correcto, muy buen día. Estamos escuchando muy atentamente. Ex ministra. Sí, la estamos escuchando. Al actual ministro, pero sé que él me está esperando, teníamos una reunión. Así que me pido disculpas. Bueno, brevemente nada más, como ya escuchamos que le gusta mucho la política, si puede confirmar, evidentemente ya tenía algún tipo de trato con el vicepresidente, eso ya lo dijo, como en los mensajes también se refirió al presidente de la República. ¿Alguna vez tuvo un trato directo, Joselo, con el presidente? Y fue candidato también al Parla Sur, ¿se puede confirmar ese dato? Sí, él fue candidato para el sur. Él, ya le digo, hace años que él está en la política. Hace 2 años, dijo. No, yo le digo, 2 años que yo recuerde. Pero él siempre le gustó la política, siempre estuvo, en todos temas de colegio. O sea, es algo que él es un líder. ¿Compartió alguna vez con el presidente directamente? Jamás, que yo sepa. Porque lo mencionó en su mensaje al presidente y al vicepresidente. Jamás. El presidente yo creo que no sabe. Yo he tenido varias conversaciones con el presidente por temas que hacen a la evaluación de Paraguay frente a Gassi y jamás él me preguntó cuántos hijos yo tengo y no sé, nunca hemos hablado de mi vida familiar, jamás. Yo creo que él también se sorprendió con este tema, por lo menos yo estoy casi seguro que por lo menos que yo sepa, nunca en el ámbito político, sí, me imagino, así como miles y miles de jóvenes. Él está entre los miles y miles de jóvenes del Partido Colorado en NTT. Ministra, para usted, sí. Para usted, su hijo, usted lo tenía en el contexto de que es un operador o casi funcionario todavía no nombrado de la vicepresidencia, o era más bien el que movía esa representación de la empresa brasileña con la expectativa de este trato con la ANDE? Mire, mi hijo, yo creo que él es político, pero de algo tiene que vivir. Él trabaja y ese es su trabajo. O sea, él nunca quiso ser funcionario público. Es más, yo tuve posibilidades estando en otras instituciones, le decía, pero concursar, y él me decía, no, yo no quiero ser como vos. O sea, que para usted él era simplemente el representante de la empresa, ¿no? No tenía nada que ver con la vicepresidencia. Claro, es que ese es su papel. Eso es lo que hay que entender. Pero él, sin embargo, se presentaba como el asesor jurídico del vicepresidente. Yo creo que él eso ya aclaró. Él dijo, yo quise, como ese mensaje que él envió, no le envió al presidente de la ANDE, sino le envió a un director técnico. Creo que el apellido es Sosa. A Félix Sosa. Félix Sosa. Sí, entonces esa explicación él ya dio. Pero
aquí lo que hay que tomar es un punto. Yo le tengo como administradora una institución. Yo le entregaría a alguien de que, no sé, no me entra en la mente. Discúlpenme, pero no me entra en la mente. Bueno, a ver, Jamás María entregaría Epifanía. información ni aunque me pida el Papa. Sí creo que no hay que entregar. Ahora, si la información, en este caso, solo la institución puede medir el grado de confidencialidad de esa información. Yo no estoy para juzgar si esa información que entregó mi hijo era o no era confidencial. Además, si yo me fijé, porque yo estoy empezando a escribir todo un relatorio de lo que pasó, ¿verdad? A raíz, bueno, dejé mi cargo para estar al lado de mi hijo. Y lógicamente voy a invertir mi tiempo en esto. Y hago un relatorio. La fecha en que le pasó la información a mi hijo, el señor Ferreira, ya tuvo que haber estado todo el documento hecho. Hace poco yo me fui a Holanda, me puse el comparativo. Me fui a Holanda a firmar un memorándum de entendimiento que necesitábamos con Rusia para un intercambio de información en inteligencia financiera. 10 días antes que yo viaje, ya teníamos finalizado el documento. Esos documentos de esa naturaleza no se finalizan esta noche a la María mañana. Epifanía, sin irnos a Holanda, lo que quiero preguntarte para no desviar del ejemplo. Concretamente, Es que hace el ejemplo. entiendo, Disculpame, Santiago, concretamente, hace el ejemplo María Epifanía, a lo que es mi hijo. concretamente, y entrando al fondo del asunto y la cuestión, lo que vos estás queriendo decir, y disculpame, pues, pretendo no dar vueltas, pretendo ser un poco más directo que especular sobre cuestiones, lo que vos querés dar a entender es que en realidad Pedro Ferreira siempre negoció con tu hijo sabiendo que tu hijo jugaba al partido de esta empresa del sector privado, y si era así, ¿cuándo se rompió ese acuerdo tácito existente entre Pedro Ferreira y tu hijo? ¿Cuándo se quiebra la cuestión? Es que no se quebró, porque si vos ves que el 17 de julio, por eso que hay que entender este tema, no hubo un acuerdo entre Pedro, tenían un interés común que es diferente. Había un interés de una institución como la ANDE de vender, que hace creo que 40 años lo quiere hacer Paraguay, vender energía al sector privado. Y había empresas que querían comprar. Claro, pero el punto, María Epifanía, es que ANDE quería hacerlo abiertamente, vía licitación pública y convocatoria, y tu hijo planteaba en nombre de la empresa hacerlo de forma exclusiva para esta empresa en particular. Ese es el punto de quiebre. No, pero fíjate que no hay un punto de quiebre, porque si vos te fijas, yo quiero por eso, Santiago, que pongas la verdad sobre la mesa. Creo que nos merecemos todos los paraguayos. Y si vos conocés una verdad, decilo, María Epifanía, bueno, porque no se puede jugar a especular. Pero el 17, fíjate, Santiago, y yo no te estoy hablando, yo te digo, el 17 de julio hay una nota firmada de Pedro Ferreira dirigida a la empresa. ¿Dónde estuvo el quiebre? Si es el 17 de julio, la nota y le dice, señor, nos gusta su participación, porque entiendo que hicieron un llamado de la que han participado 7 empresas, ¿sí?, entre las que está Lerio, no sé cómo se llame, y ahí el 17 de julio hay una nota firmada por Pedro Ferreira, le dice, me gusta, ahí ya están oficializando. Entonces, ¿dónde está el quiebre? Que uno quería hacerlo de forma exclusiva y otro quería hacerlo de forma abierta. ¿Cómo? ¿Y cómo si le envía una carta el 17 de julio? O sea, no entiendo el quiebre. No entiendo, discúlpame, pero es que esto hay que tener una narrativa. Es más... María Epifanía, sí. Antes de ir nomás a lo que te decía Santi, tengo acá la frase específica donde él le decía que el vicepresidente de la República y el presidente se concluyó que no es lo más favorable a fin de resguardar el manejo prudencial de la información para que la operación en marcha se efectivice con el mayor de los éxitos. O sea, él habla en nombre del presidente y del vicepresidente pidiendo que esta información no salga a ningún lado. Yo creo que él lo que dice es, le habla fulano el nombre. Ahí estuvo su error y él admitió. Y bueno, que se haga cargo. Ese error, porque los errores hay que admitirlos. Que se haga cargo. O sea,
Y, bueno, desde el punto de vista mediático, un WhatsApp, pero no existe un documento oficial de mi hijo con entrada en la ANDE donde esté firmada por él y diga, con el sello de vicepresidencia, y diga que ahí hay una postura. Eso no existe. No, porque esto se hace por debajo de la mesa. ¿Cómo? No, porque esto se hace por No, debajo de la pero- mesa. Él ¿cómo dice va a ser ser? representante de un lugar donde no trabaja. O sea, esto claramente se hace. No van a documentar, perdón María Epifanía, pero las chanchadas, hablando mal y pronto, no se documentan. Se hacen por debajo, No. se operan por debajo. Santiago, después ya se hizo la licitación y participó, y la propia ANDE le envía una carta a la empresa. Es más, aquí está un dato muy importante. Llegó un momento en que, como esto ya se presentaron, él ya pide al estudio, creo que Moreno Rufinelli, que trabaje en el contrato. O sea, ya mi hijo, lógicamente, el nivel de mi hijo, o sea, se tenía que tener un nivel de un estudio jurídico, ya tal vez con renombre en materia de elaboración de contratos, etcétera. O sea, lo que quiero es que sopesen todo. O sea, ustedes son libres de emitir su opinión y Claro, lógicamente están en su trabajo. Yo lo único que pido es que sopesen. O sea, ¿dónde está el quiebre? Cuando que el 17 de julio y mucho después de la firma del acta se le invitan a la empresa y le dice, yo quiero que pidas esa carta. La otra vez se expuso en Canal 9, dice, me gusta tu propuesta, y firmado por una institución. O sea, Caro, ¿dónde está? Caro, Juanca, no sé si Fito también, ¿ustedes tienen alguna consulta más para la ex ministra? No, ya no, definitivamente, porque es clara su posición con relación a la supuesta entera responsabilidad que tiene aquí el titular, Como administrador. titular de la ANDE como administrador, así que... Sí. Bueno, Correcto. le mandamos un abrazo Mire, enorme. Yo lo único que quiero dejar en claro es que no le estoy cuestionando, pero yo sé cómo se manejan las instituciones. Correcto. A mí, más que nadie, no me van a venir a decir, entregar tal información, ni al Papa. Si no corresponde entregar, no se entrega. María Epifanía, ¿tu hijo te comentó la pérdida de su teléfono celular o por qué dio dos versiones diferentes el domingo pasado? Porque a la mañana aquí en Telefuturo, en La Lupa, decía que él tenía, el sábado mejor dicho, tenía el celular en la mano y decía, acá tengo las conversaciones con el vicepresidente, pero no quiero mostrarlo, lo voy a hacer en la fiscalía. Se va a la fiscalía y dice que se le perdió el celular donde tenía la conversación con el vicepresidente. ¿Hablaron de eso ustedes? No, yo no sé, él no va a poder ser adivino. El 20, si ustedes van a Tigo, él tenía un teléfono en comodato y perdió, porque yo me acuerdo bien de eso, perdió el 20 de junio. Es más, yo le llamaba y no me contestaba. Después me dijo, yo perdí mi teléfono, mamá, en una cena. Y al otro día se va a Tigo, hace la denuncia el 20 de junio. ¿Cómo él se Claro, va a está bien imaginar eso, que María va a venir Epifanía, pero todo acá él esto? dijo que tenía el Sí. teléfono en su mano, alzó el teléfono y muestra las Y cámaras y dice que ese tenía ahí teléfono, la y seguro conversación que con en esa tenía Velázquez. conversaciones con el vice. Yo creo que él, como líder político, siempre conversaba. O sea, María Epifanía, yo creo que él, sí. te Porque agradezco él- mucho no, la él no conversación. se pudo corroborar. No, es que no se pudo corroborar. Se corroboró. Él dejó los documentos porque sí o sí tenía que irse activo para que le cambien porque tenían comodato. María Epifanía, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, gracias. Yo lo único que quiero es la verdad.